Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. No sé ni cómo ocurrió esto, dijo un hombre de aspecto educado con gafas de profesor, vestido con ropa deportiva casual de casa y zapatillas, parado en la puerta del apartamento. Pero créame, no llamamos a una ambulancia. Detrás del hombre se podía escuchar un gemido débil y apenas audible. ¿Quién está gimiendo allí adentro? Nuri, la paramédico que había llegado con la ambulancia, intentó mirar dentro del apartamento por encima del hombro del hombre. Escuché claramente a alguien gemir hace un momento. Señorita, ya le dije, no llamamos a ninguna ambulancia. En este momento simplemente salga de aquí. La voz del hombre parado en la puerta temblaba de ira apenas contenida. El gemido se repitió, pero esta vez fue más fuerte. Y ahora era claramente audible. Una mujer estaba gimiendo, negándose a escuchar más las objeciones del hombre, empujándolo resueltamente a un lado. Nuri entró en el apartamento, seguida por el resto del equipo de la ambulancia. El señor Sotillo, un médico de mediana edad, y Valerio, un joven enfermero alto. Mirando hacia la habitación de donde provenía el gemido, Nuri vio a una mujer tendida boca abajo en el sofá. Su rostro, oculto bajo una espesa maraña de cabello claro desordenado, estaba vuelto hacia la pared y su mano, en un intento por incorporarse, se aferraba desesperadamente al respaldo del sofá. Sin dudarlo, Nuri se apresuró hacia la mujer que gemía. Al girar el rostro de la mujer hacia ella, Nuri vio la mirada vacía en sus ojos grises claros que parecían estar completamente ajenos a todo lo que la rodeaba, vagando por las paredes y el techo de la habitación. El dueño del apartamento saltó hacia Nuri y la empujó hacia atrás. ¿Qué crees que estás haciendo? Voy a presentar una queja. El hombre estaba dispuesto a atacar a la paramédico con los puños. Vamos, sal de aquí ahora. ¿Te gustaría explicar qué está pasando aquí?, dijo Nuri. Durante sus 2 años de trabajo en el servicio de ambulancias lo había visto todo. La inexplicable ira del intelectual no podía asustarla. Había visto cosas peores: alcohólicos con hachas perdiendo la razón o madres desesperadas casi ahogando a sus bebés de 2 años en agua helada. Responde o llamaré a la policía. Todo está bien con nosotros. El hombre cambió repentinamente su tono, calmándose inesperadamente. Esta es mi esposa, Lucía. Ya la ves, no está del todo bien. Mientras hablaba, el intelectual empujó persistentemente a Nuri hacia la puerta. Gracias por venir. Bueno, discúlpenos. Tal vez Lucía, mientras yo estaba distraído en la cocina, llamó a una ambulancia ella misma. Puede verlo por usted misma lo que pasa. El señor Sotillo y Valerio ya estaban parados en la escalera y no habían dicho una sola palabra todo el tiempo. Con una mirada de reproche hacia ellos, Nuri hizo lo mismo. ¿Pero qué le pasa realmente a su esposa?, preguntó volteándose hacia el hombre y luego cerró la puerta tras de ellos apresuradamente. ¿Qué pasó? Bueno, verás, Lucía perdió a su hijo no hace mucho. Esto la llevó a una psicosis y está tomando tranquilizantes. Bueno, puedes verlo por ti misma, así que adiós y hasta luego. Finalmente, el intelectual logró cerrar la puerta tras del equipo de la ambulancia. El médico y el enfermero ya estaban descendiendo las escaleras, y Nuri, deteniéndose por un momento, hizo lo mismo. «Siempre estás buscando problemas, Nuri», dijo el señor Sotillo mientras subía al coche. «Vamos, ya hemos perdido suficiente tiempo sin motivo y tenemos otra llamada, si recuerdas. Palacios, arranca el motor», ordenó el médico al conductor. El coche comenzó a moverse y salió del patio a la calle. «No eres muy compasivo, ¿verdad? Claramente alguien está en problemas y no parece preocuparte», gruñó Nuri mientras se acomodaba en el asiento en el coche. «Las parlanchinas deberían callarse. No veo ninguna subordinación aquí. Sigue hablando y tendré más que decirte», bromeó bruscamente el señor Sotillo. «Concéntrate en tu trabajo y no asumas responsabilidades adicionales. Esa señora probablemente necesita ayuda psiquiátrica. Ellos se encargarán sin nosotros». Así es como piensa todo el mundo, y luego nos preguntamos por qué todos pasan de largo cuando alguien está enfermo. Prioridades, ¿verdad? Tú estás de acuerdo, ¿no? El asistente del médico, Valerio, solo encogió los hombros en respuesta, como si no pudiera hacer nada al respecto. La ambulancia, con las sirenas encendidas, se incorporó al flujo de tráfico.
El día transcurrió en la rutina habitual: llamadas de emergencia, subir las escaleras de edificios de apartamentos, el traqueteo en la ambulancia apresurándose a ayudar a otras personas en apuros, brindar asistencia a los heridos y a quienes la necesitaban. Todo era como de costumbre y como siempre. Nuri suspiró aliviada cuando se dio cuenta que solo quedaba un turno y finalmente tendría unos días de descanso tan esperados. Era la tarde de su último día de trabajo. La ambulancia en la que trabajaba Nuri estaba detenida en un semáforo en el cruce después de haber brindado asistencia a un anciano con un ataque al corazón. De repente llegó una nueva llamada y el equipo médico se miró al enterarse de a dónde se dirigían. Era la misma dirección de ayer, donde el hombre intelectual con gafas de profesor se había comportado de una manera extraña y agresiva, afirmando que no había llamado a una ambulancia. Nuri comentó: «¿Ves? No todo es tan simple allí. Sabía de inmediato que el profesor no decía toda la verdad». Al escuchar estas palabras, la cara del doctor Esteban Sotillo se retorció de molestia. Estaba cansado de lidiar con esta joven. El trabajo ya era lo suficientemente difícil y ella siempre encontraba algo que no estaba bien o no estaba como debería. En el pasado reciente, el señor Sotillo había sido un buen cirujano, pero tuvo que renunciar al hospital por su propia cuenta. El director, cansado del alcoholismo del cirujano y de las crecientes quejas de los pacientes relacionadas con ello, le dio un ultimátum: o renunciaba voluntariamente o enfrentaría acciones disciplinarias más adelante. Si un médico realizaba cirugías mientras apenas podía mantenerse en pie debido a la bebida en la noche anterior y si su mano temblaba al sostener el bisturí durante los momentos más críticos, no hacía falta mucha imaginación para pensar en los posibles desastres. El médico eligió irse voluntariamente y ahora trabajar en el servicio de emergencias médicas. Este trabajo no dejaba espacio para beber y esperaba que este estilo de vida eventualmente le ayudara a superar sus ansias de alcohol. Sin embargo, tan pronto como comenzaban los fines de semana o los días libres, el señor Sotillo quedaba inmediatamente atrapado en una juerga. Ahora, mientras terminaba sus últimas horas de turno, estaba completamente absorto en sus pensamientos sobre los próximos días libres, deseando desesperadamente una copa, y su cabeza le latía por el trabajo estresante. Y aquí estaba una paramédica con su moralismo. Desde el asiento delantero, el conductor Palacios habló: «Esteban, tendremos que responder a esa llamada de nuevo, especialmente porque no hay otras llamadas en este momento. Estamos a solo 2 cuadras de la dirección. Técnicamente estamos obligados a responder a todas las llamadas», intervino Nuri. «Bueno, entonces puedes ir tú misma», respondió el médico inmediatamente. «Personalmente he subido suficientes escaleras hoy y preferiría esperarte en el coche abajo», añadió con una sonrisa picarona, sintiendo cómo aumentaba el deseo de tomar algo de beber. Nuri suspiró. Todos estaban al tanto de la situación del señor Sotillo y darle lecciones a una persona adulta y mayor no tenía sentido. El semáforo se puso en verde y la ambulancia comenzó a moverse. Un minuto después, el vehículo ya se acercaba al camino familiar. El crepúsculo se estaba instalando y el patio estaba vacío. La mayoría de las personas habían regresado del trabajo. Las luces cálidas de las lámparas de cocina iluminaban muchas ventanas del edificio. Cerca se escuchaba el sonido ocasional de un conserje que, con su escoba, ordenaba el patio. Un perro desaliñado y descuidado deambulaba libremente, sin correa, explorando alternativamente el patio y rodeando al conserje. La ambulancia se detuvo en la entrada. Nuri salió del coche y se dirigió hacia la puerta. «No te tomes mucho tiempo allí», dijo el médico. «Estoy seguro de que ni siquiera te dejarán pasar el umbral. No cierres la puerta, esperaremos en el coche y tomaremos un poco de aire fresco», añadió el médico recostándose en su asiento y cerrando los ojos. Cuando Nuri llegó al piso, tocó el timbre durante unos 2 minutos, pero nadie respondió a la puerta. En el interior reinaba el silencio completo. Suspiró, bajó de nuevo las escaleras y salió del edificio. «Oh, mira quién está aquí, nuestra Madre Teresa», dijo sarcásticamente el señor Sotillo, medio abriendo los ojos. «Bueno, te dije que no tenía sentido ir allí, pero nunca escuchas». Nuri volvió a entrar y se sentó en su asiento, perdida en sus pensamientos. No le gustaba nada la situación de ayer. Le recordaba demasiado su infancia. Su infancia donde al menos una vez a la semana presenciaba la misma escena.
Su padre, aparentemente calmado y positivo, apenas bebiendo o fumando, atormentaba regularmente a su madre sin evitar el abuso físico. Ninguno de los vecinos sospechaba lo que sucedía en su familia. Su madre, avergonzada ante la gente, nunca alzaba la voz ni gritaba en voz alta cuando su esposo, en sus palabras, iniciaba el proceso educativo. Nuri no podía entender por qué su madre necesitaba ser educada en primer lugar. Cuando le preguntó a su padre sobre ello una vez, recibió una respuesta aún más enigmática. «Tu madre es una mujer muy, muy mala», susurró ominosamente su padre. Se inclinó sobre su hija y la miró desde arriba con los ojos fríos y extraños. Nuri sintió en ese momento que no era su padre en absoluto. «Pero tú, mi niña, no eres como ella, ¿verdad?». La voz del padre de ella se volvió aún más amenazante. Nuri estaba muy asustada y huyó, escondiéndose en la esquina detrás del refrigerador en la cocina. Creció tratando de no involucrarse más en la relación de sus padres, pero un día su madre murió repentinamente en circunstancias extrañas. La encontraron golpeada en el pasillo. No había nadie cerca. Su padre descubrió a su difunta esposa cuando regresó del trabajo. Sin embargo, la investigación sobre la muerte reveló algunas inconsistencias en la historia de su esposo. Después de un tiempo, surgieron pruebas que sugerían que él era el culpable del crimen. Sin embargo, su padre no fue condenado. Un examen psiquiátrico concluyó que estaba mentalmente enfermo. En ese momento vivía en un hospital psiquiátrico y Nuri se culpaba a sí misma por hacer la vista gorda a lo que sucedía en casa. Si tan solo hubiera sido más valiente, mi madre seguiría viva, pensó, dándose cuenta de que nada se podía hacer. El comportamiento del hombre intelectual con gafas le recordaba vívidamente su propia infancia. La misma apariencia, fachada positiva, arrebatos repentinos de ira y cambios de humor. Nuri sabía lo que eso podía significar. «Bueno, finalmente nos vamos, nuestra campeona de la justicia», dijo el médico alcanzando la puerta para cerrarla. «Palacio, ¿por qué estamos esperando? ¿A quién estamos esperando?» «Palacio, espera, algo no está bien aquí», dijo Nuri al conductor que estaba a punto de arrancar el motor. «Tal vez deberíamos informar el incidente de ayer a la policía». «Nuri, ya es suficiente. ¿Qué les dirás?» El señor Sotillo empujó la puerta. De repente hubo un ladrido fuerte cerca. El perro que había estado vagando en el patio junto al conserje se lanzó de repente a las puertas abiertas de la ambulancia y en un revoltijo peludo y descuidado entró en el vehículo. El médico, sorprendido, cayó de nuevo en el asiento. Nuri se quedó congelada de shock, abrumada por el fuerte ladrido y la repentina intrusión del perro. «¿De dónde saliste?». El señor Sotillo agarró al perro por el cuello y trató de sacarlo. El perro, mostrando los dientes, gruñó amenazadoramente en respuesta. «Señor Sotillo, espere», dijo rápidamente Nuri. Escondido en el pelaje gris y descuidado del perro había un trozo de papel arrugado que sobresalía debajo del collar. Nuri lo sacó y lo desplegó. «¿Qué son estos garabatos?», pensó sorprendida tratando de examinar el mensaje. «¿Qué hay ahí?». El médico apartó el teléfono y miró el papel. «Ayuda, problemas de mujer, marido malo, mujer llora todo el tiempo». «¿Qué tipo de tontería es esta?». Nuri levantó la vista. El conserje estaba de pie junto al coche. «Señor, por favor lleve su perro lejos de inmediato. Está sucio y descuidado y después de todo esto es un vehículo médico», le dijo el médico al conserje. El conserje tomó silenciosamente al perro por el cuello y lo llevó fuera, pero seguía de pie junto a las puertas del coche. «¿Tú escribiste esa nota?», preguntó Nuri al conserje. Era un hombre de mediana edad y tez morena, de ascendencia asiática. Sosteniendo una escoba bajo el brazo y usando la otra mano para sujetar al perro por el collar, hizo varios gestos con la mano cerca de su rostro. Nuri entendió. El conserje era sordo y mudo. Como parte de su trabajo, había encontrado ocasionalmente a personas que no podían hablar, por lo que entendía el lenguaje de señas. Al ver que la chica había comenzado a comunicarse con él usando gestos, el conserje se animó y comenzó a responder a Nuri. «Vamos, vamos», gruñó inmediatamente el doctor. «Vamos, Palacio». Le dio un golpecito en el hombro al conductor. El motor del coche arrancó. Nuri continuó comunicándose con el conserje a través del lenguaje de señas. Él hizo algunos gestos más y luego asintió.
Aparentemente, mientras sostenía la escoba, la ambulancia salió de la calle. Nuri preguntó: ¿No te preocupa en absoluto lo que descubrí? Deberíamos ir a la policía. ¿Qué? ¿Te refieres al tipo profesor con gafas y barba azul? Rió el médico Río. El vigilante guardián de la limpieza le informó que este intelectual frió a su esposa loca y se la comió con mostaza sin duda. «Lo estás subestimando», respondió Nuri y explicó lo que había aprendido del conserje. Según él, el esposo de la mujer era un monstruo. Nunca le permitía ir a ningún lugar sola, pero hace un tiempo ella resbaló y cayó sobre el césped mojado después de la lluvia, y el conserje vio que tenía unos grandes moretones en las piernas debajo de su falda levantada. La mujer logró pedir ayuda al conserje cuando hace unos días su esposo, durante una discusión en la calle por un espacio de estacionamiento en la zona, se distrajo. Mientras discutían en voz alta, la mujer se acercó rápidamente al conserje, que estaba limpiando el patio en ese momento, y le entregó una nota. El conserje apenas pudo leer que estaba en peligro. Ella había intentado llamar a la policía en una ocasión, pero su esposo, al darse cuenta de sus planes, la amenazó con matarla. Así que la mujer decidió tomar un enfoque diferente. Secretamente llamó a una ambulancia y dejó una nota pidiendo al conserje que informara al equipo de ambulancia sobre la situación si su esposo no permitía que los profesionales médicos entraran al apartamento. Cuando la ambulancia llegó a la llamada ayer, lamentablemente el conserje se había alejado en ese momento. Después de que la ambulancia se fue, el conserje vio a la mujer angustiada en la ventana agitando la mano. Cuando el conserje se acercó, notó otra nota arrojada por la ventana por la mujer. En la nota, ella informó que llamaría a una ambulancia nuevamente y le pidió que intentara transmitir a los profesionales médicos que necesitaba ayuda urgentemente. Momentos después, su esposo salió corriendo del edificio gritando algo y corriendo hacia el conserje. Debe haber notado que su esposa había arrojado la nota por la ventana y exigió recuperarla. El conserje tuvo que apresuradamente arrugar y tirar el papel a una papelera, fingiendo ser mentalmente discapacitado frente al esposo enfurecido y medianamente inestable. Después de mirar al conserje con sospecha, el esposo finalmente decidió que era demasiado estúpido para entender lo que su esposa había arrojado por la ventana y regresó al edificio. El conserje, temiendo que no pudiera explicar la situación al equipo de ambulancias, tuvo la idea de adjuntar la nota escrita en la correa del perro e instruyó al perro para correr a la ambulancia. El perro resultó ser aún más inteligente de lo esperado. Saltó al vehículo con los profesionales médicos y así llamó la atención sobre la nota del conserje. Afortunadamente, Nuri estaba habilidosa en el lenguaje de señas, lo que le permitió entender lo que había sucedido. «¡Qué perrito tan listo! ¿Puedes creerlo?», comentó el doctor con una sonrisa. «Y tú, Nuria, deberías considerar escribir historias de detectives. Eres como nuestra Agatha Christie local. Pero ¿cómo podemos ayudar a esta pobre mujer? Incluso si todo esto es cierto, no podemos hacer nada». La ambulancia ya estaba llegando a la estación. El turno estaba terminando. Los cansados profesionales médicos se despedían entre ellos, entregando el trabajo al turno siguiente y se fueron a casa para un fin de semana. Nuri pasó todo el primer día libre poniéndose al día con el sueño. Las 24 horas de descanso le habían hecho bien a su cuerpo. Pensó en cómo podría ayudar a la mujer que había terminado en una situación difícil, la esposa de ese profesor, como ella se refería al extraño hombre con gafas que se había negado a dejar entrar la ambulancia en el apartamento. Nuri de repente se dio cuenta de a quién podía pedirle consejo. Su compañero de clase, Daniel, trabajaba como policía y seguramente sabría qué hacer en una situación así. Buscando el número de teléfono de Daniel, Nuri lo llamó. Ella y Daniel no tenían una relación especial más allá de ser compañeros de clase desde primer grado. Ocasionalmente charlaban como amigos. Nuri sospechaba que Daniel tenía sentimientos por ella, pero eso era todo. Más allá de sus corazonadas, no tenía una conexión más profunda. Cuando terminaron la escuela, la vida los había separado de sus antiguos amigos y amores. Este año, Nuri había asistido a una reunión de exalumnos en la escuela secundaria. La primera persona que vio al llegar al evento fue Daniel. Los amigos estaban encantados de verse nuevamente y pasaron toda la noche juntos. Cuando se despidieron, intercambiaron números de teléfono.
Daniel había llamado algunas veces invitándola a encontrarse, pero Nuri nunca encontró el tiempo debido a su exigente trabajo. Marcando el número de Daniel, Nuri esperó pacientemente a que él contestara. Finalmente, su compañero de clase contestó. Nuri sugirió encontrarse y explicó que quería consultarle. Daniel estaba en el trabajo y propuso que Nuri fuera cerca de la hora del almuerzo, así que sugirió que podrían almorzar juntos en algún lugar. Después de colgar, Nuri se ocupó de las tareas del hogar. Los fines de semana eran el único momento en que podía mantener su casa ordenada. Terminando sus tareas de limpieza al mediodía, Nuri se duchó, se puso un vestido de verano de seda, se maquilló ligeramente, agarró un pequeño bolso de cuero y salió de casa. El lugar de trabajo de Daniel estaba en la planta baja de uno de los edificios residenciales de 5 pisos. Después de un corto viaje en autobús, en media hora, Nuri ya estaba subiendo las escaleras desde la calle hasta la pequeña oficina con una entrada independiente asignada al oficial de policía local. Daniel estaba sentado en una mesa y hablaba por teléfono. Cuando vio a Nuri, le saludó con un pequeño gesto, señaló una silla junto a su escritorio y le pidió que le esperara. Ella se sentó y miró a su alrededor. No había nada especial en el entorno, solo una oficina típica. Mientras tanto, Daniel terminó su llamada. «Bueno, hola de nuevo», dijo sonriendo. «Me alegra que hayas encontrado tiempo para encontrarnos. ¿Quieres salir afuera? Estaba a punto de almorzar». Los compañeros de clase salieron afuera y se dirigieron hacia el parque. «¿Qué querías hablar conmigo?», Daniel preguntó a Nuri. Nuri explicó la situación que había ocurrido durante su llamada en la ambulancia. «Sabes, por alguna razón estoy convencida de que la mujer no está tan loca como su esposo la hace parecer. Sé muy bien cómo pueden terminar estas situaciones domésticas». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Daniel. «Aún no te has casado. ¿Por qué asumes que ese profesor es un abusador? La nota que terminó en el conserje no prueba nada. La mujer podría haber estado genuinamente angustiada». «Ahí tienes también», dijo Nuri indignada. «Sí, aún no me he casado, pero he visto lo que le sucedió a mi padre y a mi madre, quien, como recordarás, falleció. Vi a mi padre abusar constantemente de ella y nunca hice nada al respecto». «No sabía que algo así había sucedido en tu familia», dijo Daniel. «Todos sabíamos en clase que tu madre había fallecido y tu padre, incapaz de sobrellevar la pena, terminó en un hospital psiquiátrico. Luego tu tía vino y se hizo cargo de ti en lugar de tus padres. Eso es lo que sabíamos». «Claro, eso es lo que todos sabían. Nadie quería ventilar sus trapos sucios entonces», respondió Nuri. «Pero si tan solo supieras cuánto me culpo todavía por ceder ante la intimidación de mi padre y fingir que lo que estaba ocurriendo en nuestra casa no me afectaba». «Pero eras solo una niña», la tranquilizó Daniel. «No deberías culparte por nada. Y no tengo dudas sobre lo que estás haciendo, solo quiero considerar la situación objetivamente. Después de todo, has venido a mí como especialista, así que estoy tratando de entenderlo desde esa perspectiva». Desafortunadamente, desde la perspectiva de Daniel, actualmente no había nada de qué acusar al profesor de gafas. No había denuncias oficiales de una supuesta esposa herida. Y la nota entregada al conserje sordo de un país extraño tenía poco peso. Incluso si un representante de la ley, como el oficial de policía local, visitara su apartamento, el propietario tenía todo el derecho a negarles la entrada. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Nuri sonando decepcionada. «Estoy convencida de que el conserje no inventó esta historia con la nota, y la mujer misma no parecía loca. Más bien parecía alguien que estaba experimentando sufrimiento físico. Su esposo ni siquiera permitió que la examinaran, y estoy segura de que si lo hiciera encontraríamos signos de violencia en su cuerpo». «Bueno, en ese caso hay una cosa que puedo hacer para ayudar», respondió Daniel. «Descubriré quién es el oficial de policía local para esa dirección y le pediré que intente entrar en ese apartamento bajo algún pretexto». Daniel sacó su teléfono y comenzó a hacer algunas llamadas. Después de algunas llamadas dijo: «Resulta que conozco al oficial de policía local para esa dirección. Fuimos a la escuela juntos. Se llama Fernando Galván. Apunta a su número de teléfono. Acabo de llamarlo y accedió a escuchar tus preocupaciones. Si es necesario, puedes ir a verlo hoy. Está de servicio. Mientras tanto, podemos comer algo como habíamos planeado».
No, Daniel, lo siento, pero hagámoslo en otro momento. Tal vez esta mujer necesite ayuda urgente. Gracias por tu ayuda. Bueno, entonces. Daniel se sintió un poco decepcionado por el rechazo. Finalmente se habían encontrado y... No será la última vez que nos veamos, dijo Nuri tratando de tranquilizarlo mientras notaba que se acercaba un autobús. Adiós, llámame cuando lo necesites. Saludó a Daniel y se apresuró a la parada del autobús. La comisaría de policía donde trabajaba el oficial de policía local Fernando estaba ubicada en un nuevo edificio de gran altura, en la planta baja, que no se utilizaba con fines residenciales. Nuri entró en las instalaciones y miró a su alrededor. La espaciosa oficina estaba amueblada con muebles ligeros y nuevos, incluyendo gabinetes con estantes y varios escritorios. Un joven en uniforme de policía estaba sentado en un escritorio, escribiendo en un teclado de computadora. Nuri lo saludó y preguntó por Fernando Galván. El joven en uniforme levantó la cabeza del teclado y la miró con interés. Buen día para ti también, soy el oficial de policía Fernando Galván. Se presentó. Y tú debes ser Nuri, compañera de clases de Daniel Vázquez, ¿verdad? Sí, soy yo, respondió Nuri tomando asiento en la silla junto a su escritorio. Bueno, adelante, cuéntame qué pasó aquí, dijo Fernando preparándose para escuchar a Nuri. Después de que ella relató la situación con la llamada de la ambulancia y el extraño comportamiento del propietario del apartamento con gafas, el oficial de policía dijo: Esta dirección está cerca, y todo el vecindario y el edificio se consideran tranquilos y sin problemas. En cuanto a este profesor, como lo llaman ustedes, hasta ahora no ha habido incidentes relacionados con él. Conozco al conserje, su nombre es Farrux, si mi memoria no me falla. He visto a su perro varias veces y tampoco ha habido quejas contra él. Limpia el patio todos los días y no bebe, así que parece que no pudieron examinar a la esposa del profesor, según entiendo. De ninguna manera, respondió Nuri. El propietario se comportó de manera agresiva e irracional, estaba nervioso y comenzó a denunciarnos por allanamiento. El conserje mismo vio horribles hematomas en las piernas de su esposa. La mujer está claramente asustada. Está bien, te entiendo, respondió Fernando. Sin embargo, debes darte cuenta de que no tengo motivos para interesarme en estas personas. Es extraño que el conserje no se haya acercado a mí de inmediato con este asunto. Fernando, por favor entiende que la mujer dijo que intentó llamar a la policía, pero su esposo se enteró y la amenazó con matarla, explicó Nuri apasionadamente. Sé por experiencia personal lo que puede aparentar esas personas aparentemente tranquilas y positivas. Mi propio padre llevó a mi madre al suicidio con su abuso constante. Y sin embargo ningún vecino o conocido tenía idea de lo que estaba sucediendo en nuestra familia. Este profesor muestra todos los signos, parece una persona inteligente y perfectamente cuerda, pero en realidad hay explosiones de agresión, cambios repentinos de humor y enojo inexplicado. Estoy segura de que si pudiéramos examinar a su esposa, sin duda encontraríamos signos de violencia y abuso. Su esposa gemía todo el tiempo mientras intentábamos entender lo que estaba pasando, y su esposo afirmaba que su estado se debía simplemente a tomar tranquilizantes. Pero no olvides que soy un profesional médico. Bueno, suspiró el oficial local en respuesta. Parece que el destino no quiere que termine el informe hoy. Vamos a la dirección y echamos un vistazo, aunque es posible que el dueño no esté en casa a mitad del día, dijo Fernando poniéndose su gorra. La casa del profesor estaba muy cerca de la comisaría de policía. En el patio, dos jóvenes madres con cochinitos de bebé estaban sentadas en un banco conversando tranquilamente. Una mujer mayor mecía a un niño en un columpio. Un niño un poco mayor estaba moldeando castillos de arena en un arenero cercano. El conserje no estaba en ninguna parte. Una escoba estaba bajo los árboles y había un cubo de basura de plástico. El perro peludo de Farrux se tendía en el suelo a la sombra de los arbustos de acacia. Nuri y Fernando entraron en el edificio. Después de llegar al piso, el oficial local escuchó atentamente. Se podía escuchar un débil sonido de un televisor funcionando en silencio en el apartamento. El oficial local, sosteniendo su tableta bajo el brazo, presionó el timbre de la puerta.
De repente, el silencio cayó dentro del apartamento. Fernando volvió a tocar el timbre. Como respuesta, un llanto apagado de una mujer vino desde detrás de la puerta cerrada. «Señora Celada, ábranos, somos la policía. Puedo escuchar que está en casa». «¿Qué quieren? Yo no llamé a la policía». Una voz masculina irritada surgió de detrás de la puerta cerrada. «¡Váyanse! No le aconsejaría hablarle así a un oficial de policía», dijo Fernando con severidad. «Soy su oficial de policía local, Fernando Galván. Revise mi identificación». Fernando sacó su identificación y la sostuvo frente a la mirilla de la puerta. «Si no abre la puerta de inmediato, créame, encontraremos una forma de entrar, pero bajo circunstancias diferentes», advirtió el policía. Detrás de la puerta hubo un momento de silencio sepulcral. Luego el cerrojo de la puerta hizo clic y la puerta se abrió. En el umbral estaba el propietario del apartamento. Llevaba gafas de profesor. «¿Es usted Esteban Celada?», le preguntó el oficial de policía local. «Sí, soy yo», respondió el hombre afirmativamente, con los ojos recorriendo la habitación y su rostro mostrando pánico y miedo inexplicable. «¿Qué desean, oficial?», preguntó Celada tratando de mantener un tono tranquilo. «Todo está tranquilo aquí, no somos alcohólicos ni drogadictos». «¿Puedo entrar al apartamento?», dijo Fernando entrando en el pasillo. Nuri lo siguió. El rostro de Celada se retorció de enojo. No había notado de inmediato la presencia de la joven. «Recientemente asumí este distrito y quería conocer a los residentes», continuó el oficial de policía mientras entraba en la cocina. «¿Vive aquí con su esposa?». Fernando revisó su tableta. «Lucía Celada, ¿es correcto?». Aprovechando la situación, Nuri entró en la habitación. El cónyuge de Celada no estaba en ningún lugar. Una manta arrugada colgaba del sofá hasta el suelo y una almohada caída yacía junto a él. El sofá estaba vacío. Mirando dentro del dormitorio, la joven tampoco encontró a nadie. Había un extraño cinturón con púas, reminiscente de un collar de perro colgado en la parte posterior de la gran cama doble. Nuri regresó a la cocina. «¿Y dónde está su esposa ahora?», preguntó el oficial de policía local al propietario del apartamento. «Me gustaría conocerla también». Nuri notó que los anteojos de Celada se habían empañado de repente y sus ojos bajo los anteojos delataban ansiedad. El hombre permaneció en silencio como respuesta. «Extraño, acabamos de escuchar su voz hace un momento», comentó Fernando. «¿O se está escondiendo de la policía si de repente sintió la necesidad de encerrarse en el baño?». Inesperadamente, el teléfono del oficial local sonó. Al contestarlo, Fernando habló con el propietario del apartamento. «Volveré más tarde, me llaman por trabajo». «Entonces me quedaré aquí por ahora», declaró Nuri. «También podemos verificar a su esposa. Si recuerda, soy médico y está claro que Lucía necesita atención médica». «No tienes derecho», respondió Celada con una agresión inesperada. «¿Cómo asumes que Lucía necesita ayuda?». «Sí, estaba llorando y ¿qué? Las mujeres lloran por cualquier razón, como bien sabes. Sal de aquí». «Nuri, tiene razón», dijo Fernando. «Tenemos que irnos ahora. Me necesitan con urgencia en el trabajo». Continuó sacando a la joven del apartamento y bajando las escaleras. «En uno de los apartamentos de nuestro distrito hubo un intento de asesinato y me están buscando en relación con los residentes allí. Así que lo siento, pero por ahora he hecho lo que he podido. Pero por favor, llámame mañana, podemos volver a visitar a los Celada. Y puedes examinar a la esposa del propietario. Me temo que hoy no podré hacerlo». Fernando se despidió y se fue. Nuri miró a su alrededor. El conserje Farruk aún no había aparecido. Su perro peludo dormía profundamente bajo los arbustos, moviendo ocasionalmente las patas mientras dormía. Levantando la vista hacia arriba, la joven mujer notó de repente a Celada en la ventana, observándola desde detrás de las cortinas. Al encontrarse con la mirada de Nuri, se retiró rápidamente de la ventana y desapareció de la vista. Nuri se quedó en el patio por un momento y luego se marchó. Al regresar a casa, la joven preparó el almuerzo. Después de comer, se sumergió en la lectura.
El año siguiente planeaba presentar sus exámenes para la escuela de medicina y se estaba preparando lentamente para ellos. Por la tarde, Daniel la llamó para ver cómo estaba. Su compañero de clase sugirió volver a encontrarse e ir al cine, pero Nuri no se sintió tentada por la oferta y prefirió quedarse en casa y acostarse temprano. Daniel se quedó sin nada una vez más. Por la mañana, después del desayuno, Nuri llamó al oficial local Fernando. Fernando estaba ocupado en ese momento con el trabajo y luego su superior lo estaba esperando insistiendo que viniera lo más pronto posible. Nuri entendió que tendría que intentar entrar al apartamento de los Celada por su cuenta sin la ayuda de Fernando. Trató de convencerse de que tal vez sus colegas tenían razón y se estaba obsesionando innecesariamente con la historia de la pareja Celada. Tal vez simplemente estaba proyectando la muerte de su propia madre en la vida de los demás. Sí, Celada le recordaba a su padre, pero ¿acaso todos los hombres nerviosos y de aspecto intelectual con gafas necesariamente tenían que ser monstruos y psicópatas como resultó ser su propio padre? Por supuesto que no. Además, sería una tontería pasar el fin de semana interfiriendo en la vida de otra persona. Nuri suspiró pensando en su fin de semana. Solo quedaba un día más y luego volver a las llamadas, los pacientes, las noches sin dormir y cargar camillas arriba y abajo de las escaleras. Está bien, es hora de ponerle fin a esta historia sobre Celada y su esposa, pensó Nuri. De repente recordó vívidamente un detalle: el extraño collar con una cadena y puntas metálicas afiladas colgando en la parte trasera de la cama de los Celada. ¿Qué hacía ahí? ¿Era para el cuello de un perro lobo? No había señales de un perro en el apartamento. Nuri decidió que, dado que el oficial local Fernando estaba ocupado, intentaría hablar nuevamente con el dueño del apartamento y, si fuera posible, con su esposa también. Se reunió con valor y salió de su casa. Mientras estaba en el autobús, llamó a Fernando. Al enterarse de a dónde iba Nuri, Fernando dijo con preocupación: «Nuri, es mejor que no vaya sola. Ayer investigué algunos casos antiguos y encontré un dato interesante. Este Celada ya estuvo involucrado en un caso relacionado con la muerte de una mujer. Adivina quién era su esposa. Su primera esposa murió ahogada en la bañera. La investigación concluyó que debió haber golpeado accidentalmente un dispositivo para el cabello. ¿Cómo se llama?». Fernando reflexionó. «Un rizador, eso es. Su esposo no estaba en casa en ese momento y cuando regresó descubrió su cuerpo. Es un caso clásico, sin embargo hubo algo extraño en ello, moretones en el cuello y los tobillos de la difunta. A pesar de estos signos que indicaban indirectamente signos de lucha, la investigación no encontró motivos para una investigación adicional». «Fernando, ¿ves ahora por qué estaba preocupada?», exclamó Nuri. «Nuri, parece que tus sospechas podrían ser justificadas», respondió el oficial local. Curiosamente, en ese momento Celada mismo tenía coartada. «No lo creerás, pero realmente es un profesor. Enseña en una universidad y dirige un laboratorio. Celada afirmó que estaba en el trabajo en ese momento, por lo que no se dio cuenta de lo que sucedió a su nerviosa esposa, lo que causó su muerte». «¿No crees, Fernando, que nuestro profesor parece tener una suerte inusual con esposas mentalmente inestables?», dijo Nuri con dudas. «Sí, estoy de acuerdo. Algo parece estar fuera de lugar», observó el oficial local. «Nuri, si es culpable de la muerte de su primera esposa, es mejor que no vaya sola», agregó Fernando mostrando preocupación. «Hagámoslo de esta manera. Estaré disponible en unos 30 minutos e iremos juntos a la casa de Celada. Cuando llegues al lugar, espérame y no entres al apartamento sola bajo ninguna circunstancia. ¿Puedes prometerme eso?». Nuri prometió que esperaría a Fernando en el lugar. En el patio del edificio, el conserje estaba barriendo los caminos de asfalto y su perro estaba cerca, dando vueltas. Nuri se acercó y se comunicó con él usando lenguaje de señas. Resultó que Farruk no había visto a nadie de los Celada anoche ni hoy. Mientras esperaba a Fernando, Nuri se sentó en un banco cerca de la entrada. El oficial local se retrasaba. Después de dudar un poco, decidió subir al apartamento de los Celada. No hubo respuesta cuando tocó el timbre. Parecía que el sonido venía de un apartamento vecino. Nuri estaba a punto de irse cuando notó un trozo de papel arrugado en la esquina junto a la puerta. Lo desplegó y resultó ser una nota suplicando ayuda.
Con una escritura apresurada y pequeña, Lucía, la esposa de Celada, informaba que su esposo, temiendo otra visita del oficial local, la estaba llevando a su casa de verano, donde tenía la intención de mantenerla por un periodo no especificado. Solicitaba ayuda con urgencia, ya que su esposo, en un ataque de ira, podría potencialmente matarla. La dirección de su casa de verano y el número de la parcela en la cooperativa suburbana se proporcionaban en la parte inferior de la nota. Nuri salió corriendo y se acercó al conserje. Usando lenguaje de señas, le explicó la situación a Farruk y le pidió que esperara a Fernando y le entregara la nota. El conserje asintió con la cabeza. Nuri llamó a un taxi y le dio al conductor la dirección en la casa de verano de los Celada. En el camino llamó a Fernando. Cuando el oficial local se enteró de que Nuri ya estaba en camino sola, cambió a un lenguaje informal y expresó su preocupación. «¿Te has vuelto loca? Estoy casi allí. ¿Por qué no me esperaste?» «Pero no sabemos lo que está pasando en la casa de verano en este momento», argumentó Nuri. «¿Y si cada minuto cuenta y Lucía está en peligro inminente?» «Está bien, aquí está el trato», dijo Fernando con firmeza. «Cuando llegues al lugar, bajo ninguna circunstancia te acerques a la casa. Espera por mí esta vez. Esto no es una solicitud, sino una orden de un oficial de policía. O de lo contrario, ten en cuenta que puedo meterte a la cárcel por 15 años. Bromeó antes de colgar. Nuri prometió firmemente esperar a Fernando en el lugar acordado. Después de un poco de confusión en las carreteras del campo, el taxi dejó a Nuri frente a la casa correcta. Miró a su alrededor. Debido a una valla de metal de malla, no se escuchaba ningún sonido, y la casa de campo misma no parecía estar habitada. Había un candado en el picaporte de la puerta y las cortinas de las ventanas estaban cerradas con fuerza. Las parcelas vecinas también parecían estar desocupadas. Cumpliendo su promesa a Fernando, Nuri se detuvo junto a la puerta, esperando su llegada. De repente, alguien tocó su hombro suavemente y justo encima de su oído escuchó una voz. «Aquí viene nuestro valiente pajarito altruista». Nuri se volteó bruscamente. Detrás de ella, con una sonrisa siniestra, estaba Celada. «No tenía ninguna duda de que correrías aquí, nuestra salvadora». Al siguiente momento, Nuri sintió un fuerte golpe y su conciencia se desvaneció. Cuando despertó, se dio cuenta de que estaba en alguna especie de habitación con suelo de cemento y cerca escuchó un leve gemido. Girando la cabeza, vio a Lucía Celada, quien estaba parada en la esquina opuesta. El collar de púas de la habitación de los Celada estaba enrollado alrededor de su cintura, asegurado a un anillo de metal en la pared, impidiendo que la mujer se sentara o cayera. Las manos de Lucía estaban perforadas de arriba a abajo con púas, lo que hacía sangrar con cada movimiento, y su rostro y cuello estaban cubiertos de moretones negros y azules. Nuri se levantó de un salto y corrió hacia Lucía. En ese momento la puerta de la habitación se abrió y entró Celada. «Bueno, todas las pequeñas aves se han reunido», dijo con satisfacción. «Esto será divertido». «¡Eres un psicópata!», exclamó Nuri. «Tu esposa necesita atención médica urgente. Consigue cualquier medicamento que tengas y tráemelo rápidamente». «Bueno, tú cállate. Yo estoy a cargo aquí». Los ojos de Celada se llenaron de malicia. «El oficial local estará pronto aquí, así que más te vale liberarnos a mí y a Lucía lo antes posible», dijo Nuri. Celada de repente estalló en risas. «Estás equivocada, pajarita», dijo bruscamente. «Tú, ¿cómo se llama? Galván, ¿verdad? Él no vendrá aquí. Yo escribí la nota yo mismo. Creo que te diste cuenta. Y la dirección que contiene no es donde tú, mis pequeñas aves, están actualmente enjauladas. Así que buscar a tu oficial le llevará mucho tiempo». De repente, Celada se quedó en silencio y desaparecieron todas las huellas de agresión. «¿Sabes? Tienes razón. Lucía necesita atención médica. Mi pobre chica». Celada se acercó a su esposa y pasó la mano por su rostro, apartando su cabello enredado de su rostro. ¿Y si ella muere prematuramente? Nuri se volvió realmente aterrada. Tratando de no mostrar miedo, se puso de pie y se dio cuenta de inmediato que un amplio anillo encadenado a un gancho que sobresalía en la pared rodeaba su tobillo.
Esto es una prisión completa aquí, pensó horrorizada. Celada salió y regresó sosteniendo una botella de antiséptico, algodón y una venda. Quitó el collar de la cintura de su esposa y Lucía colapsó en el suelo impotente. Arrastrando a la víctima herida más cerca de Nuri, Celada ordenó a la paramédico que ayudara a su esposa. «Tu esposa necesita un tratamiento más serio», comentó Nuri tratando de detener el sangrado en las heridas de la mujer. Lucía gimió. «¡Cierra la boca!». Celada se enfureció de repente. Luego salió y cerró la puerta tras él. Mientras tanto, Fernando había llegado a la casa de los Celada. Había leído la nota y se dio cuenta de la urgencia de la situación. Decidió llamar a un taxi de inmediato. Después de pensarlo un poco, hizo señas al conserje para que lo acompañara. Cuando llegó el coche, Fernando y el conserje subieron. El perro peludo de Farruk también subió después de ellos. El taxista se quejó de tener un perro en el coche, pero Fernando, pensando que el perro podría ser útil, dijo que el perro los acompañaba por razones oficiales. El taxi los dejó en la casa designada y se fue. El oficial local y Farruk se quedaron junto a la casa. El perro del conserje, olisqueando alrededor de la hierba y los arbustos cerca de la valla, comenzó a explorar los alrededores. Todo estaba tranquilo. Después de dar la vuelta a la casa, los hombres no encontraron a nadie en la propiedad. En el banco cerca del porche había una pequeña cuchilla de jardín. Fernando la recogió e insertándola en el espacio entre los marcos de la ventana, abrió la ventana ligeramente. Uno a uno entraron. Después de buscar en todas las habitaciones, revisar el armario y el sótano, no encontraron a nadie. La casa estaba vacía. El oficial local marcó el número de teléfono de Nuri, pero no hubo respuesta. Fernando se dio cuenta de que Celada probablemente los había engañado y que ahora no solo su esposa, sino también Nuri estaba en peligro de muerte. Las mujeres podrían estar en cualquier lugar en este momento y la búsqueda podría prolongarse indefinidamente. Necesitaban encontrar una solución con urgencia y actuar de inmediato. Los hombres salieron de la propiedad hacia el camino. De repente, Fernando sintió el húmedo hocico del perro empujar su mano. El perro del conserje, después de correr entre los arbustos, había regresado y estaba parado a los pies del oficial local, mirándolo con inteligentes ojos color ámbar marrón. Luego el perro ladró ruidosamente, empujando nuevamente la mano de Fernando con el hocico y miró expresivamente en una dirección específica. De repente todo quedó claro para Fernando. Sacó la nota encontrada por Nuri debajo de la puerta y la acercó al hocico del perro. «¡Busca, busca!», dijo Fernando. El perro, gimiendo suavemente, se giró y corrió en la dirección que había indicado. Los hombres lo siguieron. Después de que el psicópata Celada se fue, Nuri continuó sus esfuerzos por ayudar a la desafortunada esposa. La sangre seguía brotando de sus heridas y en algún momento el paramédico se dio cuenta de que el algodón y las vendas traídas por su torturador podrían no ser suficientes. Lucía dejó de gemir y parecía caer en un sueño profundo, agotada por la tortura. Preocupada por ella, Nuri examinó rápidamente su entorno. Sentía que estaba en una habitación que se asemejaba a un sótano o a una bodega de concreto. En la esquina del suelo había un cubo de metal con agua y en la superficie del agua flotaba un cucharón de aluminio. Justo encima de la cabeza de Nuri había una pequeña ventana, relativamente alta sobre el suelo, por la que entraba la luz del día. Se esforzó por escuchar, pero solo podía oír el silencio afuera. «Me pregunto dónde estamos», pensó Nuri. Sin embargo, era mucho más importante pensar en cómo escapar de aquí. Nuri, acostumbrada a situaciones extremas por su trabajo, había vivido durante mucho tiempo con la sincera creencia de que no existían situaciones sin esperanza. ¿Cuántas veces sus colegas habían renunciado a llamadas difíciles, pero cada vez algo dentro de Nuri la impulsaba a no rendirse, a seguir luchando por la vida de una persona? Incluso cuando todos los demás estaban listos para admitir la derrota en la batalla por la supervivencia de alguien. Nuri no culpaba a sus colegas por esto. Trabajar en una ambulancia no era fácil. Presenciar dolor y sufrimiento constante podía llevar gradualmente a algunos profesionales de la salud a desarrollar una especie de insensibilización profesional.
La gente se acostumbra a todo, pensaba, y tal vez no estaba sin sus méritos. A veces reflexionaba, en situaciones de emergencia era necesario infligir dolor para brindar ayuda, especialmente cuando no había tiempo para largas deliberaciones. Nuri entendía todo esto, pero en sus 2 años de trabajo nunca había aceptado una visión filosófica de la vida y de la salud de una persona. Por lo tanto, cada que escuchaba la expresión favorita del doctor Igor Sergeyevich en estos casos en los que no podía ayudar a un paciente, si mueren, mueren, le molestaba los oídos. A pesar de saber todo esto, Nuri seguía luchando hasta el final y a menudo salía victoriosa. Era difícil aceptar que, por ejemplo, un niño muy pequeño de solo 2 años dejara de respirar en sus brazos y sus colegas estaban listos para declarar al niño muerto y pasar a la siguiente llamada. Sorprendentemente, en las hábiles manos de la paramédica Nuri Baptista, incluso aquellos a quienes se pensaba que no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir, a veces volvían a la vida, incluso para asombro de sus seres queridos. A pesar de estar cerrada en una habitación con un psicópata completamente desequilibrado y una mujer herida en sus brazos, Nuri no pudo evitar sentir miedo inicialmente. Sin embargo, su hábito de recuperar rápidamente la compostura también entró en acción esta vez y sorprendentemente el miedo se desvaneció. Lucía estaba profundamente dormida en el suelo y el sangrado de sus heridas no se había detenido. Nuri se levantó y miró hacia arriba. La ventana estaba aproximadamente 1 metro por encima de su cabeza. Trató de mirar a través de ella, saltó y agarró el borde del estrecho alféizar de la ventana con las manos. Logró apoyar los codos en el alféizar de la ventana y mirar afuera. La cadena atada a su tobillo tiró de ella. La ventana estaba cubierta de vidrio sucio, pero Nuri todavía podía ver que un bosque se extendía alrededor de su prisión improvisada. Justo frente a la ventana se encontraban los ásperos troncos y las agujas verdes oscuras de los abetos. De repente, la cerradura de la puerta hizo clic. Nuri, bajando instantáneamente las manos, saltó en silencio. La cadena que limitaba su movimiento la delató con un tintineo. Celada entró en la habitación y miró a la chica. «Entonces, ¿cómo estamos aquí?», preguntó en voz bastante calmada. Era difícil creer que la misma persona pudiera comportarse como un maniático sádico en momentos antes. «¿Lucía está dormida?», preguntó Celada acercándose a su esposa. Después de asegurarse de que estaba bien, miró a Nuri con sospecha. «¿Y qué estabas haciendo justo ahora?», preguntó de manera extrañamente suave. Nuri permaneció en silencio en respuesta, temiendo provocar un repentino estallido de agresión por parte de Celada. «Está bien», dijo Celada. «Permanezcan tranquilas por ahora, señoras. Piensen en sus vidas, contemplen. Tenemos una tarea emocionante por delante, pero no revelaré nada ahora». Sonriendo de manera extraña desde debajo de sus anteojos de profesor, el psicópata salió de la habitación y cerró la puerta tras él con llave. El sonido del cierre de la puerta despertó a Lucía y abrió los ojos. Al ver esto, Nuri se acercó a ella y preguntó: «¿Cómo te sientes ahora? Me alegra que hayas logrado dormir. ¿Te duele mucho?» «Tus manos parecen tener poderes de curación mágicos», respondió Lucía débilmente. «Pero ahora ni siquiera sé cómo puede ayudarnos. Parece que mi esposo ha decidido no dejarnos vivas. Ni siquiera quiero saber qué se le ocurrirá a continuación». Lucía hizo una pausa y escaneó la habitación con la mirada. Nuri entendió que la mujer quería agua y se levantó alcanzando el cucharón en el cubo de agua. Después de darle un trago, Nuri volvió a colocar el cucharón y preguntó: «¿Pero por qué crees que tu esposo cumplirá su promesa de matarte? Esas personas pueden estar fantaseando con eso. Estas fantasías son parte de su vida interior problemática, así que algunos de ellos se contentan con soñar que podría suceder algún día. Además, tu muerte no está en su mejor interés. Cuando pierda la fuente de sus fantasías enfermas, su razón de vivir puede desaparecer por completo, ¿y quién será su víctima entonces?» «¿Sabes, Nuri? Vivir con un monstruo como mi esposo difícilmente puede considerarse una vida en absoluto», dijo Lucía con el corazón apesadumbrado. «Todo este tiempo he estado pensando que tal vez Esteban podía poner fin a todo por mí, lo que me aliviaría inmediatamente de mi sufrimiento». «No hables así», intervino Nuri.
Puede sonar extraño ahora, pero siempre hay una salida. Cuando vine aquí llamé al oficial de policía local, así que está al tanto de lo que está sucediendo. Estoy segura de que nos está buscando ya. Desafortunadamente, Celada me superó en inteligencia, pero eso no significa que debamos rendirnos, añadió Nuri con confianza. Lucía simplemente suspiró en respuesta. Para evitar causar problemas a su esposa, Celada la drogaba regularmente con algo peculiar, después de lo cual Lucía caía en una especie de sueño despierto, recordando poco de lo que sucedía. A veces Esteban dejaba de mostrar signos de enfermedad mental y se convertía en alguien completamente diferente. Esto podía durar una semana o un mes. En esos momentos Lucía pensaba que las cosas podían cambiar, pero en lo más profundo sabía que su esposo estaba mentalmente enfermo y necesitaba ayuda médica. Un día, durante uno de esos intervalos de lucidez, Lucía se atrevió a hablar con Celada al respecto. Instantáneamente lamentó su decisión. Cuando mencionó la palabra médico, su esposo se enfureció terriblemente. «Recuerda, no necesito un médico», dijo directamente a la cara de Lucía. «Ya te lo he dicho antes, no estoy loco. Pero tú», su esposo señaló con el dedo su pecho, «a partir de ahora estarás bebiendo algo constantemente por mí». Celada, después de golpear a Lucía en el rostro, la derribó al suelo y sujetándola con la rodilla sacó un pequeño frasco de una mesa de noche. Abrió bruscamente su boca y vertió algo dentro. Lucía tosió, pero su esposo se aseguró de que tragara todo el contenido que había echado en la garganta. «Ahí lo tienes», dijo Celada triunfantemente, asegurándose de que hubiera tragado todo. «Ahora pensaremos menos». Lucía nunca supo con qué la drogaba su esposo. Después ella entraría en un estado fronterizo que le hacía difícil moverse. Sus pensamientos estaban confusos y era imposible concentrarse en ninguno de ellos. «¿Cuánto tiempo llevas casada con Celada?», preguntó Nuri. «La primera vez mencionó que perdiste recientemente a un hijo. Entendí que no tienes hijos». «Solo medio año», respondió Lucía con una sonrisa amarga. «En cuanto a los hijos, eso es casi imposible. Él mintió sobre que perdí un hijo y mi embarazo también fue producto de su imaginación. Cuando nos conocimos, él inmediatamente dijo que soñaba con una familia y niños. Fue muy atento y cuidadoso. Se ocupó de mí y en general dio la impresión de ser una persona positiva e inteligente». Continuó Lucía. Nuri escuchaba atentamente mientras Lucía relataba cómo Esteban la había conquistado por completo con su atención. La colmó de flores, la llevó a restaurantes, no escatimó gastos en regalos y cumplidos. En ese momento, Lucía se sentía como si hubiera entrado en el paraíso. Después de haber experimentado el matrimonio infeliz de su pasado, donde su esposo la descuidaba constantemente y la trataba con falta de respeto, Lucía estaba segura de que esta vez sería diferente. Pronto Esteban le propuso matrimonio y, sin dudarlo un momento, Lucía aceptó. Al principio todo parecía estar bien. Los recién casados se fueron de luna de miel a destinos cálidos para disfrutar de su tiempo juntos. Sin embargo, una cosa desconcertaba a Lucía. Esteban no tenía prisa por tener relaciones íntimas. La razón que dio cuando Lucía le preguntó al respecto parecía extraña. El profesor Celada citó sus principios y su crianza anticuada. Sus apasionadas declaraciones de amor y su deseo de contraer matrimonio legal, en opinión de Lucía, no encajaban del todo con su renuncia a acercarse a su amada esposa. Bueno, tal vez realmente fue criado en esas tradiciones, se tranquilizó Lucía. Es un caballero en todos los aspectos. Sin embargo, incluso después de casarse, su amado esposo no parecía tener prisa por cumplir con sus deberes conyugales. Inicialmente usó la excusa de que tenían boletos y necesitaban prepararse para su viaje. Cuando los recién casados llegaron a su destino, finalmente libres para comenzar su vida matrimonial juntos, Lucía se dio cuenta de que Esteban no solo evitaba acercarse a su esposa, sino que también podía haber algo más siniestro en juego, más allá de la modestia natural o la falta de confianza en sí mismo de un esposo intelectual. Atribuyendo el extraño comportamiento de Celada a la timidez y las dudas sobre sus propias habilidades, Lucía no presionó a su esposo para que se involucrara en la intimidad conyugal de inmediato. Su semana de vacaciones juntos pasó desapercibida. Nadaron en el mar, tomaron el sol, visitaron lugares pintorescos.
Bebieron vinos locales. En resumen, se relajaron, volvieron a su habitación del hotel solo antes de acostarse. Todo comenzaría de nuevo por la mañana. La pareja casi nunca estaba sola, excepto por el hecho de que al final del día se derrumbaban en la cama exhaustos de sus actividades. Esteban parecía contento con esto, incluso complacido, y apresuraba a Lucía a prepararse y planear ansiosamente su próxima excursión todas las mañanas. Un día, Lucía decidió burlarse de Celada y por la mañana fingió no sentirse bien. Pensando que era hora de que uno de ellos tomara la iniciativa para acercarse más, ella se despertó y se negó a salir de la casa por la mañana. Esteban se sorprendió desagradablemente por este giro de los acontecimientos. Quedarse en la casa con una esposa de repente juguetona claramente no estaba en sus planes. Esteban fue a desayunar solo, prometiendo llevar algunos bocadillos y café a su habitación para Lucía. Cuando regresó llevando pasteles y café para ella, se sorprendió al descubrir que su esposa no estaba en la cama. Llamándola, Esteban escuchó su voz desde el baño. Nada parecía fuera de lo común hasta que entró en el baño y se encontró con una extraña vista. Las luces de la habitación estaban apagadas, pétalos de rosa flotaban en la superficie del baño y varias velas encendidas estaban colocadas alrededor. En un taburete al lado de la bañera había una botella de vino tinto y 2 copas. En el suelo yacía la bata desechada de Lucía, pero Lucía misma era invisible. Mientras su esposo la llamaba, sintió que sus brazos lo rodeaban por detrás. Esteban escuchó la risa misteriosa de Lucía y volvió para mirar. Lucía lo abrazó e intentó besarle, pero Esteban retrocedió horrorizado. «¿En qué estás pensando? Te estás comportando como una chica promiscua. Vístete de inmediato. ¡Qué vergüenza! Nunca esperé tanta indecencia de ti», dijo el hombre con disgusto. «¿Qué dijiste? ¿Te entendí correctamente? ¿Consideras la intimidad entre 2 esposos una indecencia?». Lucía se sorprendió por lo que había escuchado. «¿Sabes qué?», dijo poniéndose y abrochándose la bata. «Si consideras mi deseo de estar con mi amado esposo una indecencia, entonces supongo que no tengo nada más que decir. Lamento haber creído en ti y casarme contigo», agregó saliendo resueltamente del baño. Temiendo que su esposa lo dejara de inmediato y se fuera a casa, Esteban corrió tras ella mientras Lucía ya sacaba su maleta y empacaba sus cosas. «Lucía, no te alteres tanto. Me malentendiste, pero no comprendes lo que me estás pidiendo. Estoy seguro de que no te gustará», balbuceó Celada viendo a su esposa empacar su maleta. «Soy una tonta», dijo Lucía. «Debería haberme dado cuenta de inmediato de tu reticencia a dormir conmigo. No era solo un capricho o una educación anticuada». «Espera», dijo su esposo de repente. «Está bien, si tanto lo deseas, entonces estoy de acuerdo, pero no te quejes si no te gusta, te advertí». «¿Y qué pasó después?», preguntó Nuria a Lucía, que había guardado silencio por un momento. «Lo que pasó después...». Lucía hizo una pausa pensativa. «Fue nada. No pasó nada. No pudo hacer nada. Se sintió como si Esteban estuviera caído en una especie de estupor y todos mis intentos por despertar al hombre en él terminaron en nada. Cuando, habiendo perdido toda la paciencia, me alejé, él se levantó tranquilamente y dijo que me había advertido sobre todo esto, pero yo había elegido no rendirme tan fácilmente. Celada ya no resistió cuando intenté mejorar repentinamente nuestra vida marital. Un día lo logré, pero hubiera sido mejor si no hubiera pasado nada en absoluto». «¿Entonces tu esposo mintió cuando dijo que era incapaz de tener relaciones íntimas completas con una mujer?», preguntó Nuri. Lucía suspiró en respuesta. Después de finalmente lograr provocar una reacción masculina en su esposo en la cama e incluso entrar en contacto íntimo con él, Celada de repente se desató en una furia descontrolada. Su rostro se retorció en un espasmo horrible. Empujó a su esposa aparte arrojándola al suelo, pronunciando maldiciones sucias. Esteban golpeó a la mujer varias veces mientras ella yacía en el suelo. Lucía perdió el conocimiento. Cuando despertó estaba acostada en la cama, cubierta con una sábana. Celada, asustado, estaba ocupado cerca presionando una toalla mojada en su rostro. Te lo dije, murmuró el hombre.
No deberías haber hecho eso, y ahora tienes que culparte a ti misma», añadió cambiando a un susurro siniestro. «Eres simplemente un psicópata», dijo Lucía horrorizada. «Estás loco». «¿Qué dijiste?», gritó Celada. «No estoy loco. Eres una mujer caída y sucia. Me tomaste por la fuerza, me manchaste con tu suciedad y tendrás que responder por ello». Celada cambió nuevamente a un susurro siniestro. Lucía estaba aterrorizada, pero en ese momento ella no sabía que era solo el comienzo. A partir de ese momento su vida se convirtió en un verdadero infierno. Cuando Lucía decidió irse a casa, Celada la agarró por la garganta y prometió que simplemente la destruiría y enterraría en algún lugar, anunciando a todos que su esposa había desaparecido y que nadie la encontraría nunca más en un país extranjero. «Nadie se atreve a dejarme, ¿entiendes?». Celada siseó amenazadoramente a su esposa, impidiendo otro intento de Lucía de alejarse de él. Extrañamente, Esteban de alguna manera concluyó que su esposa estaba embarazada. Alternaba entre mostrar cuidado inesperado por ella y gritar que no permitiría que ninguna descendencia concebida a través del engaño y la suciedad llegara al mundo. Se desconoce lo que estaba pensando en su mente perturbada, pero un día comenzó a afirmar que su esposa ya no estaba embarazada y que había perdido recientemente un hijo. Ahora ésta se había convertido en su constante fantasía delirante. Poco después, otro pensamiento obsesivo ocupó su mente, un sueño de matar a Lucía. Casi todos los días, Celada expresaba abiertamente este deseo a su esposa, anticipando con ansias su futuro placer sádico. Fue entonces cuando Lucía se dio cuenta de una cosa: tenía que escapar. A diferencia de Nuri, no tenía dudas de que su esposo no solo estaba fantaseando con el asesinato, sino que lo estaba planeando. Sin embargo, Celada parecía sentir que la paciencia de su esposa se estaba agotando. La intervención inesperada de Nuri y el oficial de policía local en su vida familiar lo hicieron apresurarse. Lucía, a quien su esposo drogaba regularmente con una sustancia desconocida, a veces estaba dispuesta a rendirse, pensando que tal vez sería mejor morir rápidamente. Escuchando la historia de Lucía, Nuri pensó que tal vez sus colegas estaban equivocados al pensar que no podía quedarse quieta sin motivo y tenía que involucrarse en todo. Después de todo, esta vez su intuición no había fallado. Se recordó a sí misma: «Así que aún no ha terminado», y nunca dudó de que la ayuda llegaría a tiempo y serían rescatadas, mientras que el psicópata Celada encontraría su lugar entre personas como él. De lo contrario, ¿por qué el destino me habría unido con Celada en primer lugar si mi intervención fuera inútil?, reflexionó la mujer. Estos pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de una puerta que se desbloqueaba. Celada entró en la habitación luciendo satisfecho y triunfante. «Bueno, mis pajaritos», dijo el psicópata alegremente. «Tengo buenas noticias. La celebración comienza. ¡Hurra! Miren lo que he traído». Celada levantó una gran hacha por encima de su cabeza. «Esto es para ustedes, mis bellas. Vamos a jugar a ser verdugos. Me toca ser el verdugo». Celada se puso un gorro de lana tejido para mujeres con aberturas para los ojos, la nariz y la boca que se asemejaba a un pasamontañas. Sus gafas de profesor brillaban de manera extraña a través de las aberturas del gorro, como si fueran lentes de máscara de gas. «Y por supuesto, ustedes serán las víctimas, mis pajaritos». Celada puso de pie a Lucía, quien gemía de dolor. Luego miró sospechosamente a Nuri y dijo: «En cuanto a ti, valiente salvadora, ni siquiera sueñes en escapar. Te desataré ahora y llevarás a mi esposa al lugar de nuestra celebración. Pero si piensas en escapar, ten en cuenta que Lucía morirá inmediatamente». Celada quitó la cadena de la pierna de Nuri. Le ordenó tomar del brazo a su esposa y les ordenó salir. Lucía caminaba con dificultad. Su fuerza se estaba desvaneciendo y parecía que no le importaba lo que iba a suceder. «No te preocupes, ya casi llegamos». El monstruo las animó caminando detrás de ellas por el estrecho sendero que conducía más adentro del bosque. Pronto, una pequeña zona despejada se hizo visible, con un profundo pozo excavado en el centro. «Vamos», anunció Celada con alegría. Sus ojos detrás de las gafas empañadas brillaban de locura. «Suéltala»,
ordenó Celada y Nuri bajó suavemente a Lucía al suelo. «Empezaremos contigo, mi belleza». Se regocijó el psicópata dirigiéndose a Nuri. Nuri se tensó. Ignorando el miedo que le dominaba todo el cuerpo, no tenía intención de ceder. Tratando de no llamar la atención de Celada, Nuri miró a su alrededor tratando de encontrar algo adecuado para defenderse. De repente, su mirada se posó en una pala que yacía en el borde del pozo. Con un movimiento rápido, se agachó y lanzándose hacia un lado agarró la pala con la mano izquierda. Al mismo tiempo propinó un fuerte golpe a la pierna del psicópata con la pala. Celada se tambaleó y cayó al suelo perdiendo el equilibrio y gritando de dolor, pero inmediatamente se levantó con una sorprendente agilidad. Sus blasfemias llenaron el aire y Nuri vio a Celada levantando el hacha por encima de su cabeza. Fernando y el conserje Farruk corrían tras el perro que iba corriendo delante. La zona de cabañas terminó y el perro se detuvo de repente en un amplio camino de tierra, olisqueando el suelo. Fernando se dio cuenta de que el perro había perdido el rastro. Miró a su alrededor. Un campo se extendía a su alrededor, con destellos distantes de bosque a un lado. El oficial de policía local volvió a marcar el número de Nuri, pero su teléfono siguió sin respuesta. De repente, el perro gruñó y se lanzó hacia el bosque al otro lado del campo. Mirando en la dirección en la que había ido el perro, Fernando notó un estrecho camino de arena y huellas de neumáticos distintivas impresas en la arena suelta. Celada probablemente iba en un coche y giró aquí, pensó Fernando mientras corría tras el perro. El conserje hizo lo mismo. Pronto el camino los llevó al bosque. El perro iba corriendo muy adelante. De repente el sonido de ladridos llegó a sus oídos y los hombres corriendo hacia él se encontraron inesperadamente en un pequeño claro del bosque. Justo en medio del bosque vieron una pequeña cabaña de troncos y un coche estacionado cerca. Fernando entró corriendo a la cabaña. La habitación estaba vacía, excepto por un pequeño bolso de mujer que yacía sobre una antigua mesa de madera cubierta con un mantel de aceite descolorido. «Este es el bolso de Lucía», se dio cuenta el oficial de policía local mirando dentro del bolso. Contenía objetos comunes de mujeres y un teléfono apagado. Fernando entendió que la mujer estaba en algún lugar cerca. Al ver una escalera que conducía al sótano, el oficial de policía local se dirigió hacia allí. Corrió por las escaleras, empujó la puerta de madera. La habitación estaba vacía, pero la cadena sujeta a la pared y un collar de púas afiladas no dejaban lugar a dudas. Aquí habían mantenido a las mujeres. Apartando los pensamientos de posiblemente llegar tarde de su mente, Fernando salió apresuradamente. El perro del conserje seguía ladrando y haciendo señas con entusiasmo. Al ver al oficial de policía, ladró fuertemente y corrió aún más adentrándose en el bosque. Los hombres lo siguieron. Nuri, aferrándose a la pala en su mano, se preparó para defenderse de un ataque. Como en cámara lenta, vio el filo del hacha acercándose rápidamente a su cabeza. De repente se escuchó un gruñido fuerte y Celada chilló como si fuera un cerdo sacrificado. Apareciendo aparentemente de la nada, un perro gris y peludo se aferró a la mano del psicópata con un agarre mortal. Debido al repentino dolor, Celada soltó el hacha y el perro, una criatura fuerte del tamaño de un pastor alemán, lo derribó rápidamente. Con un gruñido fuerte, el perro continuó ladrando ferozmente y con una pata rápida inmovilizó al aterrado Celada en el suelo. ¡Ayuda!, gritó el desesperado psicópata. «¡Aleja a este perro de mí! ¡No soporto a los perros! ¡Me aterran!». Desde detrás de los árboles, Fernando y el conserje emergieron. El oficial de policía local corrió hacia Nuri. «Estoy bien, tranquilo. Celada me golpeó un poco al principio, pero parece que ni siquiera tengo un chichón», bromeó la chica. «Necesitamos llamar a una ambulancia rápidamente. Lucía necesita ayuda», añadió buscando su teléfono en el bolso que le entregó el oficial de policía local. Fernando también hizo una llamada solicitando a un equipo que recogiera a Celada y lo llevara a la comisaría de policía. De repente, el psicópata se agarró el pecho y comenzó a jadear y respirar con dificultad. Nuri corrió hacia él y le quitó la máscara tejida con aberturas que le cubría el rostro. Colocando sus dedos en su cuello, Nuri se dio cuenta de que no tenía pulso. Parecía que Celada había sufrido un ataque al corazón repentino. Sin vacilar, la paramédico comenzó a administrar ayuda tratando de reiniciar su corazón detenido, pero todo fue en vano. Celada había fallecido.
Nuri es lo mejor para todos, dijo el oficial de policía local que se acercaba. Concéntrate en Lucía, ella necesita ayuda en este momento. Lucía ya ha terminado, le dijo Nuri acercándose a la mujer y ayudándola a ponerse de pie. La ambulancia llegará pronto e iremos juntas al hospital. Gracias, Nuri, dijo Lucía cálidamente. Si no fuera por ti. Agradece a aquel allí, respondió la chica con alegría acariciando el espeso pelaje del perro del conserje que estaba cerca. Si no fuera por él, quién sabe cómo habría terminado esto. Al darse cuenta de que lo estaban elogiando, el perro lamió el rostro de Lucía y se sentó a su lado levantando la pata delantera y agitándola en el aire. Parece que está pidiendo una recompensa por su valiente acción, sonrió Lucía. Tendrás una recompensa, le aseguró acariciando la cabeza del perro mientras él movía la cola. Tendrás el almuerzo de carne más delicioso del mundo. En respuesta, el perro mostró una sonrisa satisfecha y dentada y continuó moviendo la cola. Fernando y el conserje también se acercaron al perro. Al ver esto, el perro no dudó y volvió a agitar la pata en el aire como si estuviera pidiendo una recompensa. Mira lo ingenuo que es, se rió Fernando. Quiere decirnos que también merece una recompensa de nosotros. Está bien, también recibirás una recompensa de nosotros. ¿Quién es el verdadero héroe aquí? Por supuesto que eres tú. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.